Hola a todos, mi nombre es María Díaz Ciarlo y junto con el equipo docente les deseamos la bienvenida a Concepción e Información del Ser Humano 1. Y esperamos que pronto podamos encontrarnos personalmente. Bueno, yo voy a dar la segunda parte de la clase en la que vamos a hablar de derechos sexuales, disidencias y atención integral de personas trans. Vamos a comenzar con los derechos sexuales. Tal como se explica en la diapositiva, son derechos humanos universales que, como todos los derechos humanos, están basados en la libertad, dignidad e igualdad inherente a todos los seres humanos. Los derechos humanos, y por ende los derechos sexuales, son, según la Organización Mundial de la Salud, garantías legales universales que protegen a los individuos y a los grupos contra las acciones que interfieren con sus libertades fundamentales y su dignidad humana, para ejercer una sexualidad plena, que también forma parte del derecho a la salud. Los derechos sexuales deben estar garantizados. Y estos son 11 que establece la Asociación Mundial de Sexología. Lamentablemente, en nuestra práctica cotidiana, en los equipos de salud, nos encontramos ante muchas situaciones de vulneración de los mismos, incluso por parte de los profesionales de salud. Es por eso que nos parece importante que puedan profundizar sobre este tema en la actividad virtual que vamos a hacer. Entonces aquí solo vamos a nombrar. El primer derecho es el derecho a la libertad sexual, que abarca la posibilidad de la plena expresión del potencial sexual de los individuos, obviamente excluyendo toda forma de coerción, explotación y abuso sexual. El segundo es el derecho a la autonomía, integridad y seguridad sexual del cuerpo, y se relaciona con la capacidad de tomar decisiones autónomas sobre nuestra propia vida sexual y la capacidad de control y disfrute de nuestros cuerpos libres de tortura, mutilación y violencia de cualquier tipo. Relacionándolo con la bibliografía de la clase, un claro ejemplo de vulneración de este derecho es la mutilación genital en mujeres que aún hoy ocurre en ciertas poblaciones africanas, tal como lo describe el texto de Graciela Morgade. El tercer derecho es el derecho a la privacidad sexual, que involucra las decisiones y conductas individuales realizadas en intimidad, siempre y cuando no interfieran con los derechos de otros. El cuarto es el derecho a la equidad sexual, el cual se opone a toda forma de discriminación relacionada con la sexualidad. El quinto es el derecho al placer sexual, incluyendo el autoerotismo. El sexto es el derecho a la expresión sexual emocional, que va más allá del placer erótico y a los actos sexuales. El séptimo es la libre asociación sexual, que significa la posibilidad de contraer matrimonio, de divorciarse o establecer vínculos sexuales sin ningún condicionamiento. El octavo es el que más vulnerado vemos en los equipos de salud y tiene que ver con el derecho a tomar decisiones reproductivas libres y responsables. Podemos pensar que estos derechos se ven vulnerados cuando no hay accesos a métodos anticonceptivos, cuando se limita nuestra posibilidad de decidir sobre nuestros cuerpos, en la violencia obstétrica, entre otros. El noveno tiene que ver con el derecho a la información basada en el conocimiento científico. El décimo con el derecho a la educación sexual integral, que también sabemos que hay una ley que lo contempla, pero que muchas veces, principalmente en establecimientos religiosos, no se cumple con ella. Y por último, el derecho número 11 es el derecho a la atención de la salud sexual. También muchas veces lo vemos vulnerado. Los invito a que sigan pensando y problematizando estos derechos por medio de la actividad virtual. Ahora vamos a hablar un poco sobre disidencias sexuales. Para poder hablar de disidencias sexuales, no podemos dejar de mencionar la teoría queer, que es la corriente filosófica que comienza a hablar sobre las disidencias, es decir, el paraguas teórico que contiene las mismas. Me parece que está bueno para poder entender un poquito al menos qué es la teoría queer, de dónde sale esta palabra. En inglés tiene que ver con lo raro, lo distinto. Este término es tomado por ciertos activistas que comienzan a cuestionarse también dentro del movimiento LGBT que hay un modo establecido y dominante de ser gay, lesbiana, etc. Y que no todos se adaptaban o estaban de acuerdo con esta norma, que no hacía más que categorizar y normatizar, valga la redundancia, las formas de ser, sentir y vivir. Judith Butler, que es una de las filósofas referentes de la teoría queer, plantea que cualquier categoría de identidad controla el erotismo, describe, autoriza y en mucha menor medida libera, tanto la idea homosexual o lésbica. Según ella, los vocablos lesbiana y gay
no brindan ninguna revelación transparente. Existen por la necesidad de representar a un sector político oprimido como paradigma de lo que exige ser controlado y regulado. Es por eso que podemos pensar que la teoría queer procura un mundo sin fronteras, sin categorías, entendiendo que hay que transgredir la heterosexualidad institucionalizada y que el sistema binario heteronormativo del cual ya hablamos es la forma de control político ideológico. Tal como se plantea en esta siguiente diapositiva, las disidencias sexuales también tienen que ver con la diversidad humana. Los humanos nacemos únicos con una especificidad genética. Por nuestros gustos, habilidades, deseos, etc., somos diversos, únicos e irrepetibles. La cultura, las relaciones, las ideas, todo se construye a partir de las diferencias y del aporte único que cada uno es capaz de hacer, por eso habría que celebrarlo. Todo muy lindo, pero sabemos que en la práctica no, vivimos en una sociedad que reconoce al hombre blanco heterosexual como el grupo dominante y hegemónico, sobre los otros géneros. Es este régimen político el que genera la desigualdad, estereotipos dominantes y discriminación hacia lo diferente. Si nos posicionamos desde la disidencia sexual, pensamos un mundo sin categorías donde las expresiones sexuales puedan ser libres y plenamente disfrutadas. Es decir, vivir en un mundo donde quepan todos los mundos. Podemos decir entonces que existen dos posturas acerca de quienes integran la diversidad sexual. Por un lado, tenemos la postura que plantea que la integran todos, menos los heteros. Esta postura define a la diversidad sexual como las formas de expresar, vivir y ejercer la sexualidad que se escapan a lo hegemónico y heterosexual, o sea que solamente en referencia a las personas gay, bisexuales, trans e intersexuales. La segunda posición incluye, es más amplia, e incluye dentro de la diversidad sexual a la heterosexualidad, entendiendo que no hay una sola forma de ser heterosexual. Si bien es real que no hay una sola forma de ser heterosexual, la primera postura es la que más enriquece los enfoques de derechos y de géneros, ya que cuestiona la heterosexualidad como parte del imperativo patriarcal hegemónico. Es decir, la heterosexualidad es la norma. Si vemos cómo va evolucionando la perspectiva de diversidad sexual a lo largo de tiempo, todas las personas aportamos desde nuestras diferencias una construcción a la cultura y a la humanidad. Eso es lo primero que se plantea. Más adelante se enriquecen estos enfoques con los derechos humanos y de géneros, se empieza a cuestionar la heterosexualidad como parte del imperativo patriarcal hegemónico que nos domina, y ojalá en algún momento lleguemos a una sociedad en la que podamos vivir con igualdad, sin categorías y sin discriminación. Vamos a charlar un poco ahora sobre el concepto de orientación sexual. La orientación sexual hace referencia a qué género orienta a la persona su deseo erótico afectivo. Desde esta perspectiva binaria, podríamos pensar que existen solo tres categorías: heterosexual, homosexual o bisexual, las cuales tenemos definidas en la diapositiva. Ahora bien, los seres humanos somos mucho más complejos que eso, y podemos pensar que la orientación sexual no es fija e inmutable, sino que es dinámica y variable, y modificable con el tiempo, perdón. A su vez es importante aclarar que no tiene que ver con las prácticas sexuales de cada persona, y se relaciona con procesos mucho más profundos y vínculos afectivos. Una persona puede definirse como gay o lesbiana e igual siempre haber mantenido relaciones heterosexuales. Como ejemplo, ¿no? Acá tenemos la sigla LGBTI. La verdad que no me voy a detener a hablar de cada una de ellas, sí me interesa profundizar un poquito sobre la intersexualidad. Una persona que nace con características biológicas de ambos sexos y que por sus características cromosómicas gonadales y o genitales desafía a los criterios binarios de clasificación médico-jurídicos de macho o hembra. ¿Por qué me detengo acá? Porque durante mucho tiempo, lamentablemente, a estas personas, con tal de categorizarlas dentro del sistema binario, se le han realizado cirugías
innecesarias para poder categorizarlas dentro de los machos y de las hembras, invisibilizando una de las categorías que es la intersexualidad. Por suerte hoy esto ya no ocurre de la misma manera, y hay muchos grupos intersex que están peleando por sus derechos. Los invito a que en sus casas puedan ver este video que va a aclarar mucho sobre los conceptos charlados anteriormente. A su vez, no nos tenemos que olvidar que junto con las categorías mencionadas, hay un montón de estereotipos que siguen fomentando la discriminación y, hacia las diversidades sexuales. Es solo para que lo puedan leer y problematizar, justamente porque esto lo único que hace es seguir categorizando y a través de ello discriminando y estereotipando. Por último, ojalá en algún momento no necesitemos de campañas como la que se muestra en esta diapositiva, que es una campaña que se realizó en el 2013 por el diseñador gráfico Daniel Arzola, en la cual se basa en ilustraciones y frases que realizó él mismo y aborda el abuso, la burla y la violencia hacia las personas por sus diferencias, en lo específico a lo que tiene que ver con el género y la identidad sexual. La campaña se llamaba No soy tu chiste. Ojalá, insisto en lo mismo, no necesitemos más campañas de este tipo. Como último tema vamos a abordar la atención integral de la salud de las personas trans. Mucho de lo cual vamos a hablar ahora está enmarcado en la Ley de Identidad de Género sancionada en nuestro país en el año 2012, la cual instala el reconocimiento legal de la identidad de género en el campo de los derechos humanos, cambiando el paradigma patologizante por una perspectiva de derechos y garantizando a toda persona el reconocimiento de su identidad de género autopercibida y el acceso a la salud integral de acuerdo a su expresión de género, sin someterla a ningún diagnóstico o peritaje médico, psicológico, psiquiátrico, y tampoco obligándola a cumplir con requisitos incompatibles con los derechos humanos. La identidad de género se define como la vivencia individual del género tal como cada persona siente, la cual puede corresponder o no con el sexo asignado al momento del nacimiento, incluyendo la vivencia personal del cuerpo. Puede involucrar la modificación de la apariencia o la función corporal a través de los medios farmacológicos y o quirúrgicos, o de otra índole siempre que ésta sea libremente escogida. También incluye otras expresiones de género como la vestimenta, modo de hablar y modales. Ahora, ¿qué pasa con las personas que viven con un género distinto al asignado al nacer? Todos sabemos que al momento del nacimiento, un equipo médico define, a través de la observación de los genitales externos, el sexo biológico de una persona, que después se rectifica en el registro civil por la inscripción y se elige un nombre y una identidad de género en función de ese sexo asignado. A través de muchos años, esas personas construyen su identidad asimilando esa primera asignación que se les realizó sin su consentimiento. Ahora hay otras personas que no construyen esta identidad relacionada con el sexo con el cual nacieron biológicamente. Esas personas que construyen una identidad distinta al sexo asignado al nacer, históricamente han sido señaladas, calificadas como enfermas, criminalizadas o estigmatizadas. Se las sometió así a una desprotección legal, a una exclusión civil que permitió su persecución y maltrato, policial e institucional. Esto derivó recurrentemente al deterioro de su salud, la privación de su libertad e incluso a la muerte. Al poner el centro en el reconocimiento de la autopercepción y la vivencia de las personas sobre su propio cuerpo, la Ley 26743 de Identidad de Género garantiza que cada persona pueda decidir, desarrollar y expresar libremente su identidad de género. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa con las niñeces y adolescencias trans? A partir del 2015, con el nuevo Código Civil y Comercial, en el artículo 26,
se plantea que los adolescentes a partir de los 16 años son equiparables a una persona adulta para las decisiones atinentes al cuidado de su propio cuerpo. Esto incluye que pueden peticionar cualquiera de los procedimientos involucrados en la ley, ¿sí? Desde terapias hormonales e intervenciones quirúrgicas, sin ningún cuestionamiento. Entre los 13 y los 16 años entra en juego un concepto que es el de autonomía progresiva, ¿sí? Que si una persona accede a un centro de salud o a un espacio de salud por sus propios medios, puede ser atendido y garantizados ciertos derechos que no involucren el peligro para su vida. Todas las prácticas de hormonización que no incluyen las cirugías de modificación corporal entran dentro de esta categoría. Por ende, no necesitan ni intervención judicial ni autorización de madre, padre o tutora. Ahora bien, los menores de 13 años sí van a necesitar la autorización de madre, padre, tutor o tutora, pero siempre debe prevalecer su interés por sobre el de sus cuidadores. Actualmente, varias organizaciones nacionales e internacionales se promueven el uso de la palabra trans para identificar travestis, transexuales y transgénero, y otras formas afines de expresarse y nombrarse. Para resaltar esto es el valor político de la autodeterminación identitaria y diferenciarse de las denominaciones psicomédicas. Desde esta perspectiva trans, no solo alude a aquellas personas que viven un género diferente al asignado al nacer, sino a aquellas que eligen el tránsito entre los géneros, o no se identifican con ninguno, sin importar que hayan realizado o no modificaciones hormonales y o quirúrgicas. Por lo tanto, el uso de estos modos de nombrarse a sí mismos en la propia experiencia de género no obedece a definiciones exhaustivas preestablecidas, sino a los diferentes modos de personalizar y o politizar los términos disponibles. Vamos a charlar un poquito sobre la situación sociosanitaria de la población trans. Como ya dijimos, esta población vivió y vive discriminación y exclusión social. El promedio de vida de la población trans es alrededor de 35 años, cuando la media en Argentina es de 75 años. La causa principal de muerte, un 55%, tiene que ver con un VIH o un SIDA sin atención, que claramente nos pone en un lugar importante a los equipos de salud, porque es la falta de acceso que tienen a los mismos los que generan que esto pase. Sabemos que hoy por hoy personas con VIH pueden vivir tranquilamente sin grandes complicaciones y pueden acceder al tratamiento indicado. El 16% tiene que ver con asesinatos y dentro de otras causas incluyen las complicaciones por tratamientos no acompañados por sistemas de salud, aplicación de hormonas, siliconas, aceites, entre otros. Lamentablemente hay poca información sobre esta población. Recién entre el 2011 y 2012, el INDEC y el INADI realizaron la primera encuesta sobre población trans, y algunos de los datos de la misma son los que vamos a mostrar a continuación. El 80% no tiene cobertura de obra social o prepaga, o incluso un plan estatal. Las hormonizaciones e intervenciones se realizan tanto en contexto del sistema de salud como por fuera de él. 9 de 10 realizaron hormonizaciones sin asesoramiento ni acompañamiento de un profesional de salud. El 54% efectuaron modificaciones corporales, siendo la más habitual la inyección de siliconas o aceites. 7 de cada 10 no accedieron a ninguna modificación corporal por motivos económicos. El 91% señaló haber sufrido situaciones de violencia en escuelas, hospitales, transportes y oficinas públicas. Y en relación a los efectores de salud, han sufrido tanto discriminación por parte de los usuarios como por parte de integrantes del equipo de salud, especialmente personal médico y administrativo. Es por lo cual 3 de cada 10 abandonaron el tratamiento y 5 de cada 10 no fueron más. Está bueno acá poder pensar un poco localmente. Hoy por hoy en Mar del Plata, de 33 centros de salud, solo hay 2
en los cuales las personas pueden acceder al programa de hormonización de diversidad sexual, ¿sí? que tiene Provincia de Buenos Aires, en el cual se entregan las hormonas para poder hacer la modificación corporal. Obviamente, el acceso a las hormonas está bastante limitado, hoy por hoy muchas de ellas no están viniendo por el programa, y ni hablar de lo que son las cirugías, en las cuales los tiempos de espera son sumamente extensos. Obviamente esta situación de falta de acceso no tiene que ver solo con la salud, que es donde más podemos intervenir, sino también con el sistema educativo. El 64% finalizó el nivel primario, el 20% el nivel secundario y solo 2% el nivel terciario universitario. Esto claramente impacta sobre el mercado laboral, en el cual el 80% ejerce la prostitución o trabajo sexual, tareas precarias o no formales. Claramente, la falta de acceso al trabajo también repercute en las condiciones de vivienda, y encontramos que el 50% de las personas residen en viviendas deficitarias. Ahora bien, es importante pensar cómo intervenimos desde los equipos de salud, ¿sí? Tal como lo establece la ley, ¿sí? Nuestra función es despatologizar las identidades trans. Esta despatologización supone reconocer a las identidades trans como parte de la diversidad humana, dejando de lado las categorías que definen como que definen como enfermedad o problema, ¿sí? Perdón, voy de nuevo. Esto es bastante complejo, ¿sí? Como decíamos, el abordaje desde los equipos de salud tiene que ser tendiente a despatologizar a las identidades trans. Esto supone reconocer a las identidades como parte de la diversidad humana, dejando de lado categorías que las definen como una enfermedad o como un problema, ¿sí? Durante muchos años, estas identidades fueron hasta incluso incluidas en manuales que marcaban patologías de salud mental. Por suerte, ya fueron excluidas de dichos manuales, pero no fue hace tanto, sino hace 1 o 2 años que pasó esto. Esto significa abandonar, obviamente, la tradicional oposición binaria varón-mujer y la presunción de la heterosexualidad obligatoria, en función de una concepción que tenga en cuenta trayectorias singulares de las personas en relación con los modos fluidos de transitar y expresar la experiencia de los cuerpos, los géneros y las sexualidades. La discriminación que han sufrido las identidades trans lleva también a afectaciones en la salud y a personas a obstaculizar su libre desarrollo. Es función nuestra intentar que estas cosas no ocurran. Las personas trans han evitado históricamente concurrir al sistema de salud por vivir en él recurrentes modos de exclusión, discriminación y violencia basados en su identidad o expresión de género. El modelo de atención debe centrarse en el fortalecimiento del primer nivel de atención y en la articulación efectiva de los distintos niveles que conforman el sistema sanitario, teniendo en cuenta los siguientes principios, ¿sí? El reconocimiento de las expresiones, trayectorias e identidades de género, que son múltiples, el reconocimiento de la singularidad en los modos de vivenciar, expresar y o transitar los géneros como parte del derecho humano, el reconocimiento de las personas trans como sujetos activos de derecho, el abordaje de la salud desde una mirada integral, el acceso a una atención sanitaria de calidad, la atención desde un enfoque despatologizador de las identidades trans, la atención centrada en la autonomía de las personas para la toma de decisiones, y el derecho a la no discriminación y a la atención sanitaria, y a no padecer ninguna forma de violencia. Brindar una atención de calidad implica actuar desde un enfoque despatologizador basado en el reconocimiento y el respeto de la identidad de género expresada por la persona,
Además requiere el despliegue de una escucha activa, atenta y respetuosa, que habilite una relación de confianza, y esto hace posible brindar un acompañamiento que respete los deseos y necesidades de las personas, y que no interfiera de manera coactiva en sus decisiones. El rol de quienes integran los equipos de salud no es el de imponer, valorar, dirigir o limitar las experiencias, sino el de otorgar información apropiada que posibilite la toma de decisiones autónoma, consciente e informada, en el marco de respeto, intimidad y confidencialidad. Cada situación es única, que requiere intervenciones singulares, centradas en fortalecer la autonomía de las personas para la toma de decisiones sobre su salud. Esto hoy lo estamos hablando desde la atención a las personas trans, pero es algo que debemos tener en cuenta en todas nuestras prácticas en salud. Nuestra función es acompañar y no juzgar lo que hacen las personas. Bueno, acá terminamos las clases. Muchas gracias por la atención. Perdón por las trabas que tuve durante la grabación de la clase. Las mayores las tuve ahora. Y bueno, los invitamos a que puedan participar de los foros, presentarse con sus docentes en las comisiones, y esperamos pronto poder tener clases presenciales en las cuales el intercambio sea mucho más enriquecedor.